que ha fundado las bases de esta dinámica. Y este libro es nada más la filosofía natural de los principios matemáticos creados por Isaac Newton del Trinity College de la, ¿qué dice ahí? De Cambridge Sociedad. Y era un profesor lucasiano se decía, y de la Sociedad Real Academia, la Sociedad de Ciencias en ese tiempo. Este joven tiene traumas, son como ustedes más o menos, tiene un trauma horrible. Era tímido, se parecía más a los ingenieros, ¿no? Era tímido, era solitario. Nos vemos un videito ahorita. ¿Qué decía la primera ley de Newton? Esto decía la primera ley de Newton. Corpus omne perseverate in status suo quiescendi vel movendi uniformen indirectium. Nisi, quatenus illidum ab viribus impresis cogitur statum sum mutare. De latín quiere decir todo cuerpo continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. ¿Qué les parece? O sea, un cuerpo que esté en reposo quiere seguir en reposo, o un cuerpo que esté en movimiento rectilíneo uniforme quiere seguir en movimiento rectilíneo uniforme. Y eso se denomina equilibrio para los dos casos. Pero dice esta ley de su traducción tácita, dice, no muy lejos. ¿Qué significa no muy lejos? De las fuerzas impresas a cambiar su posición. Es decir, que está a una nadita, por eso dice no muy lejos, de aplicar una fuerza y hacer que esto sea acelerado, ¿no? Porque habla o de que estás quieto, hielo, o que estás como un rectilíneo uniforme, con velocidad constante, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la primera ley. Pero ustedes, ¿cómo les han enseñado la primera ley? ¿Qué les han dicho en la primera ley sus docentes? ¿Qué les han dicho? Les han dicho sumatoria de fuerzas. ¿A qué era igual? A cero. A cero. A cero. Esto es equivalente al vector cero. ¿No ven? Entonces, esto se traduce en esa ecuación. ¿Podrían afirmar que es lo mismo o no? Porque cuando decimos que la sumatoria de fuerzas, sin haber definido todavía qué es fuerza, es igual a cero, estamos diciendo implícitamente que la velocidad es constante. Pero, ¿para qué casos la velocidad es constante? Para dos. Cuando el módulo es cero o el módulo es diferente de cero, pero es constante, o sea, no cambia su módulo, dirección y sentido. Entonces, este caso se llama MRU. Y en mecánica, esta sumatoria de fuerzas se entiende o se lee como ¿X qué? Equilibrio. Equilibrio. Pero no necesariamente el equilibrio implica que esté quieto, ¿no? No necesariamente. Entonces, ese es el equilibrio. Pero cuando hablamos de velocidad cero, ahí se establece un equilibrio estático. Este equilibrio es estático. Mientras que cuando la velocidad es diferente de cero, es un equilibrio cinético. Es decir, que existe movimiento, pero que la resultante de fuerzas es nula. Entonces, hay dos tipos de equilibrio. Uno, que es estático, está en reposo, hielo, y el otro, que es cinético, que se mueve con MRU. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, de esas cosas nos habla la primera ley de Newton. Pero además, ¿para qué sirve la primera ley de Newton? ¿Qué establece? ¿Qué ayuda a reforzar eso?
¿Ustedes conocen algún cuerpo que esté en reposo o que se mueva con MRU? ¿Conocen algún cuerpo por ahí? Tal vez han visto por la Pérez, por la Plaza del Estudiante, por la Camacho, por la Ceja, por la 16 de julio, algún cuerpo que se mueva o que esté absolutamente en reposo o que esté con MRU. El Las... teleférico, Inge, puede ¿El ser. teleférico? No, nada. Nada en el mundo, nada en este universo del Señor se mueve según esta ley. Es decir, hasta ahora nadie ha descubierto nada que no tenga o que su velocidad sea cero o que se mueva con MRU, porque tenemos en la Tierra movimiento de rotación, movimiento de traslación, movimiento de vibración, movimiento, no, bueno, tantos movimientos que hay, pero no hay nada, ni siquiera las estrellas lejanas están en reposo, se mueven todo, todo se mueve contra todo, ¿no? Entonces, esta ley establece o define, gracias a este enunciado, que no, unos sistemas que se denominan así, estos sistemas, que son ideales porque no existen, estos sistemas de referencia espacial. ¿Ok? Así se define, o así se puede definir que un sistema de referencia o es fijo o un sistema de referencia se mueve con MRU. El que utilizamos normalmente en física, ¿cuál es? ¿El que es fijo o el que tiene MRU? Cuando resuelven sus problemitas, ¿qué sistema Fijo. consideran? Fijo, ¿no? Sí, todos consideramos como sistema el fijo. Y es una gran ayuda, imagínense, si no tuviésemos este sistema, esta suposición de que es fijo, tendríamos que incluir transformaciones lineales, transformaciones angulares, coordenadas de Lorentz y un montón de cosas que no es deseable para un tema de practicidad. Por ejemplo, los ingenieros, cuando diseñan sus estructuras, sus torres eléctricas, ¿qué puedo decirles? Sus edificios, sus puentes, sus presas, sus carreteras, sus industrias, ¿cómo lo diseñan? ¿Lo diseñan acelerados o los diseñan en estática? Estática. Con Estática. estática, ¿no ven? Sí. Pero si ustedes ven las últimas películas de rascacielos y todo eso, van a ver que son sistemas dinámicos y donde ahí sí se considera la aceleración. Pero en este caso, para nosotros, para un triste edificio de 10 plantas para abajo, 9, 8 plantas, entonces no es necesario considerar la aceleración. Con ciertos criterios estáticos se sobrepone. Entonces, esta primera ley nos sirve para definir sistemas de referencia inercial, que son aquellos que son fijos. Y miren, ¿qué les parece esto? En la torre de Pisa, donde Galileo Galilei ha demostrado que todos los cuerpos o que la caída de los cuerpos es independiente de su masa, ¿no ve? Que tiene que ver mucho con la segunda ley de Newton, porque Newton se ha apoyado en estas escritores de Galileo Galilei. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Esto y es más fácil. Dice, mutationem motus proportionalem esse bimotrici impressao, fieri secundum lineam rectam qua bis illa imprimitur. ¿Se ha entendido? ¿Qué parte no se ha entendido? ¿Mm? Todo lo que está dentro de comillas, Inge. Eso, muy bien. Entonces, lo que está dentro de las comillas dice, de su traducción tácita del latín, el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa. Impresa significa aplicada, ¿ya? Y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime o se aplica. Son palabras fuertes. Y ustedes y yo deberíamos preguntarnos cómo ha llegado semejante deducción. ¿Qué les parece esa deducción?
¿no? Que diga, a ver, Newton, ¿por qué has dicho que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa o aplicada y ocurre en la línea recta a lo largo de... ¿no? Entonces, es más, ustedes deberían preguntarme, ¿qué es el cambio de movimiento? ¿Y qué es movimiento para Newton? ¿Qué era movimiento para Newton? ¿Qué es movimiento? Porque dice que la fuerza motriz impresa es proporcional al cambio de movimiento. ¿Cómo lo denominó Newton y cómo lo denominamos actualmente ese cambio de movimiento? Entonces dígame, ¿cómo se denomina actualmente el cambio de movimiento? ¿En el prefaz le Posición. llamamos? No, cantidad de movimiento. En otros libros, ¿qué se llama? Momentum lineal. Básicamente no es nada más que otra cosa. Cuidado que piensen que es algo nuevo, ¿no? Es la misma P es igual a la masa por la velocidad. ¿Qué les parece? No estamos inventando nada nuevo. Este es el vector P, que es masa por velocidad, y el delta de P va a ser el delta de esto, ¿no? Y estamos analizando para una partícula, ¿ok? Entonces, ahí ya define la fuerza, dice que la fuerza impresa es a F, impresa o aplicada, creo que se entiende mejor cuando decimos aplicada. ¿A qué es igual? No, dice es directamente proporcional, entonces no se iguala, sino se pone directamente proporcional al cambio de movimiento, al cambio delta de P, al cambio de P respecto del tiempo. Eso ha dicho Newton, en sus palabras, ¿no? Hoy le ha escrito ya la ecuación. ¿A ustedes así les han enseñado la segunda ley de Newton o cómo les han enseñado? Fuerza es igual a masa por Fuerza es aceleración. igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por Oh, aceleración. qué aburrido. Ah, pero ¿por qué les enseñan así? ¿No es más bonito así? ¿O prefieren que les dé la fórmula y empecemos a hacer ejercicios? ¿Qué No, no prefieren? dice, nos hace ver lo diferente, la otra parte, la mejor parte de que es la física. Esta física, no, esto, Newton no se preocupa mucho, ha hecho el texto, pero esta parte donde aparece que F es igual a proporcional delta de P respecto a delta de T, lo ha hecho otro matemático, lo ha hecho Euler, lo ha hecho Cauchy, lo ha hecho Lagrange, así que Newton solo ha descubierto las leyes, bueno, solo ha descubierto es muy poco decir, ¿no? Y la tercera ley de Newton que dice, actioni contrarium semper equalem este reactionium sirve corrumpum durum actiones intesimum tuo semper se alquioles y in partis contrarias dirigi. Ah, esto ya se ha entendido, ¿no? Alguien que no haya entendido, con dos dedos de frente, a toda acción le corresponde una acción igual, pero en sentido contrario, ¿no? Acciones mutuas de dos cosas siempre son iguales y dirigir. Esto, pero es mucho más profundo. ¿Saben qué? Resulta que hasta ahora hay un premio de $1.000.000 a aquella persona, ya sea de cualquier naturaleza, que encuentre una fuerza aislada. ¿Qué significa que haya una fuerza aislada? Por lo general, en esta tercera ley de Newton, ¿qué ha dicho? Ha dicho, supongamos un modelo donde hay dos partículas. Y a estas dos partículas las une de sus centros, porque son partículas, son elementos muy pequeños, una línea. Este es el concepto central de Newton. Y ha dicho, a esa partícula, supongamos que le atrae esta partícula, es decir, quiere enamorarse. Las dos partículas quieren tener un sentimiento profundo y romántico. Pero esta partícula también no se hace a las buenas, le tira bola, ¿sí? Cosa que no ocurre en nuestra sociedad. Pero entonces, a esa fuerza de atracción, debido a esa partícula, existe otra fuerza de reacción que tiene el mismo módulo, la misma intensidad, la misma pasión,
que tiene la misma dirección, pero que tiene sentidos opuestos. El amor de este a esta partícula y el amor de esta partícula a esta partícula. Entonces, estas fuerzas, con sus atributos de sentido, son lo único que diferencian. Por lo tanto, yo quisiera, o han planteado los científicos, que alguien encontrase así este modelo, donde una partícula esté con una fuerza aislada. Todas las fuerzas que están a nuestro alrededor están pareadas, vienen de a pares.